quiero empezar con algunas preguntas que creo que todos en algún momento nos hemos hecho en la vida. Una de ellas es: ¿existe Dios? ¿Será real lo que nos cuentan? ¿Será que Él nos creó o simplemente fuimos un objeto del azar? ¿Qué irá a pasar con nosotros? ¿Será que después de la muerte vamos a algún lugar o simplemente dejamos de existir? ¿Qué propósito hay para mi vida? Si es que ese Dios nos creó. Son preguntas que de pronto nos podemos haber hecho en algún momento de nuestra vida, y todas esas preguntas Dios trató de revelarnos, y la forma que Él escogió para revelarnos de que Él es real, de que nos creó, de que nos dio un propósito, de que está establecido todo lo que nos sucede y lo que nos sucederá, donde está plasmada también todo lo que ha pasado a través de toda la humanidad, es en la palabra de Dios, que es el tema del cual vamos a tratar el día de hoy, en una forma rápida, concisa, pero que conozcamos cuál es la importancia de eso. Una de las preguntas también que pueden quedar es: ¿esa palabra de Dios es verdadera? ¿Cómo podemos saber si eso que dicen que se llama Biblia es la palabra de Dios? Vamos a tratar de mirar los propósitos de Dios para esta palabra. Y nos dejó un manual de fabricante. Estos días precisamente hablábamos de la importancia que es conocer el manual de quien nos creó. Definitivamente Dios escogió la palabra, la Biblia, o la palabra de Dios, para mostrarse a Él y para mostrar que Él fue el que nos creó, que nos conoce mejor que nadie. Y este manual definitivamente es vital y necesario que lo conozcamos todos para poder funcionar y vivir la vida como Él la planeó, y conocer los propósitos para los cuales nos planeó. La Biblia es el manual de fabricante o el manual de instrucciones que todos tenemos. Ahí está absolutamente todo: nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y la forma como todas las instrucciones con las cuales necesitamos para tener esa vida abundante. ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios? Tenemos que primero saber ese libro, qué hay que hacer con ellos. Seguramente en todas las hogares, o en muchos de los hogares de los cuales crecimos, siempre había una Biblia, así fuera la entrada de la casa o en la biblioteca. Es un libro que, a pesar de todas las persecuciones que ha tenido a través de la historia, todos los propósitos que ha habido de todos los reyes y gobernantes de muchos pueblos, ha querido destruir y no han podido hacerla, y hoy tenemos el privilegio de tenerlo en nuestros hogares, pero muchas veces no sabemos qué hacer con esa palabra de Dios o cómo la abarcamos. Para muchos siempre fue un tema de temor, de reverencia de pronto, pero nadie se atrevía a estudiarla y a interesarse por ella, cuando debería ser algo esencial en nuestras vidas desde niños, conocerla para poder saber cómo vivir la vida. La Biblia misma nos da instrucciones sobre ella misma, de sus orígenes y cómo debemos estudiarla. Definitivamente era importante hablar del Espíritu Santo antes de leer la Biblia, porque Él es el ser que nos lleva a nosotros a interesarnos en ella, a entenderla, y sin el Espíritu Santo pues sencillamente se convierte en algo más de la literatura, como tantos libros. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos da otra dimensión de las instrucciones de Dios y nos da la habilidad para poder comprenderla. Primera de Pedro 2:2 nos empieza a hablar qué debemos hacer o qué actitud debemos tener hacia ella, y nos dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Y aquí nos empieza a decir que la palabra de Dios debe ser tomada con ansia, con deseos, y nos pone de ejemplo como un niño cuando tiene hambre y busca esa leche materna,
con ese deseo para suplir su necesidad y sin darse cuenta, es vital para que crezca. Esa es la palabra de Dios, y el que nos pone el deseo de leer esa palabra, de conocerla, es el Espíritu Santo. Después de desearla o de ansiarla, como dice la palabra, nos invita a que debemos escucharla. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Este oír nos invita a que lo hagamos en una forma atenta, porque ahí va a venir nuestra fe. No es una lectura simplemente rápida, es una lectura que debe ir, no solamente es oírla de paso, sino escucharla en profundidad para que crezca nuestra fe y poder entenderla. No podemos tener fe en lo que no conocemos y no podemos creer en lo que no entendemos. Entonces hay que escucharla con el deseo de aprender de ella, y a medida que la entendemos va a aumentar nuestra fe. Hechos 17:11 nos invita al segundo ejercicio después de escuchar la palabra, que es escudriñarla o examinarla. Dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y esa es una actitud bien importante. Como digo, el Señor mismo nos invita a que probemos de que lo que dice es verdad. La palabra de Dios es verdad, lo entendemos ahora, pero desde el principio el Señor mismo nos invitaba a que la conociéramos para saber si era verdad. Nunca nos ha dicho simplemente que la escuchemos como con una fe ciega, sino que precisamente examinemos para ver si todo lo que se dice es verdad. Y esa es la garantía que tenemos ante cualquiera que nos pregunte. Todo lo que dice la palabra es verdad. Lo que no podamos comprobar es porque todavía el Señor no lo ha revelado o no lo ha mostrado a través de las cosas de la ciencia o de la historia, de la arqueología. Pero cada vez que hay un descubrimiento, lo único que hace es confirmar lo que la palabra de Dios ya se ha dicho hace muchísimos siglos. Ahí está, desde que la Tierra era redonda, las cosas astronómicas que hasta ahora el ser humano estaba descubriendo, ya la Biblia lo describía, y absolutamente todo lo que está escrito ahí, lo único que demuestra es que verdaderamente solamente Dios podía conocer estas cosas y revelárselas a los hombres. Así que por eso el Señor nos invita a que la examinemos y que la estudiemos a profundidad para corroborar que todo lo que dice en ella es verdad. El Salmo 119:9 nos dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Es una pregunta de cómo debemos comportarnos. Y ella misma nos contesta: viviendo conforme a tu palabra. Entonces, la fórmula para vivir la vida que Dios quiere, que sabe que es lo mejor para nosotros, está en la palabra, y debemos vivir conforme a los mandamientos, a las instrucciones que el Señor nos da, para que seamos de su agrado y que nos vaya bien en la vida. El Salmo 119:97 dice: cuando amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Y esto es importante que lo tengamos presente, que memoricemos la palabra del Señor, que estemos repasándola permanentemente. No se trata de leer un libro como cualquiera, de estar a la carrera, simplemente tratar de acabarlo rápido. La idea es que, como decíamos, primero hay que escuchar, hay que escudriñarla, investigar, pero sobre todo hay que meditarla, tenerla en nuestra mente todo el tiempo, que estemos repasándola y que lo que leamos en la mañana todo el día estemos meditando en ella. Es un ejercicio que el Señor nos hace para que se clave completamente en nuestra mente, en nuestro corazón, y sobre todo lo pongamos a la práctica, como dice en Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Así que, como todo manual de instrucciones,
tiene el propósito de que lo pongamos en práctica. De nada sirve leer la palabra y dejarla ahí como un libro más de conocimiento si no lo ponemos en práctica. Así que la misma palabra nos instruye cómo debemos estudiar la palabra y cómo la debemos llevar esto a la práctica. ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios? Esa es la pregunta que nos hicimos al principio. Aquí la resumimos en estos pasajes y la repasamos rápidamente. Primero, desearla, oírla, examinarla, vivirla, meditarla todo el día y llevarla a la práctica. Son las cosas fundamentales que la misma palabra nos dice, pero sobre todo, insisto, en la última, hay que llevarla a la práctica, a la vivencia diaria. La otra pregunta es, ¿qué hace esa palabra en mí? ¿Qué es lo efecto que provoca? Y esto es algo clave entender de que esto es la palabra de Dios. Si algo da testimonio de la Biblia, de que es la palabra de Dios, es que la palabra transforma a las personas. No hay otro libro escrito por ningún hombre que transforme tanto a las personas como la palabra de Dios. Y eso lo ha demostrado a través de toda la historia de la humanidad. Es un libro que el que lo practica cambia su forma de pensar, de sentir y de vivir. Mateo 4:4 nos lo pone como algo elemental y el mismo Jesús respondía, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es nuestro alimento espiritual, es lo básico que necesita todo ser humano. La gente se preocupa mucho por la comida del día, por el alimento para el cuerpo, pero sin la palabra de Dios no podemos estar bien espiritualmente, no podemos nutrirnos espiritualmente, necesitamos la palabra de Dios y es vital para nuestras vidas. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Como decíamos, sanidad no solamente se refiere a la parte física, sino sanidad se refiere también a la parte emocional y espiritual, y es lo que el Señor también nos da a entender que es la salvación. Necesitamos ser transformados para evitar la muerte eterna, y esto solamente se puede lograr a través de la fe, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios o estudiar la palabra de Dios. Salmo 119:98 nos dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Si algo nos podemos emocionar es que el Señor nos da la sabiduría a través del estudio de la palabra. Es un libro que nos llena no solamente de conocimiento, sino nos da la sabiduría para aplicar ese conocimiento por encima de cualquier otra persona. Cualquiera que ha dedicado tiempo a estudiar la palabra es mucho más sabio que cualquiera que ha tenido un posgrado o un máster en cualquier universidad. Eso enseña y está diseñada para que todo el mundo la entienda, desde un pescador, como fue el caso de los discípulos, como el más ilustrado de todos los seres. Y eso es una característica hermosa de la palabra de Dios, está hecha para todas las personas, para que todas las personas lo entiendan y puedan ser más sabios que cualquier otro ser humano. La palabra de Dios, como decíamos, podemos resumir a través de todos estos versículos que hemos visto, nos alimenta, nos sana o nos salva y nos rescata de la muerte eterna, nos hace crecer, como veíamos hace un momento, en forma espiritual, nos hace sabios y sobre todo nos lleva a una vida íntegra de santidad, porque así podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestro comportamiento. ¿Quién inspiró la palabra de la Biblia? Podríamos preguntarnos, y una pregunta que mucha gente nos puede llegar a hacer. Cuando hablamos de inspiración, es importante que hagamos la aclaración de qué palabra utiliza la misma Biblia para mostrar su origen. Y es una palabra en griego que es pseudeustos, que básicamente
se refiere a divinamente soplado. Fue un soplo del Señor al oído de los escritores. Y ahí lo que podemos entender como inspirados, como viene en 2 Timoteo 3:16, fue soplado por Dios a los oídos y a las mentes de los que escribían este libro. Toda la escritura es inspirada o soplada por Dios, como dice ahí, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así que la palabra de Dios tiene muchos efectos en nuestras vidas y es de mucha utilidad. Nos enseña las cosas, como les decía, que ni los más estudiosos, los mayores científicos pueden conocer. Todos los días se descubren o se afirman cosas que estaban ya dichas en la Biblia, desde la parte arqueológica, de la parte astronómica, de la parte de ciencia, de medicina, de todas las profesiones. Hay enseñanzas que se han confirmado en la Biblia, y de ahí la grandeza de la palabra de Dios. Como les decía hace pocos días, si alguien enseñó la asepsia y la antisepsia al ser humano, fue la palabra de Dios. El ser humano hasta antes del siglo antepasado no sabía ni siquiera que existían los microbios, y el Señor da hasta las instrucciones para el aseo y las cosas que la medicina hoy conocen, pero que fueron escritas muchos cientos o miles de años atrás. Nos reprende, nos corrige el camino, nos muestra qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, y nos muestra qué es el bien y el mal, algo que para el ser humano le cuesta por sus propios medios reconocer. Todo esto es la utilidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mateo 7, 24, 27 nos cuenta la historia de lo que un ser humano puede enfrentar y la solución, si está fundamentado en la palabra de Dios. Dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Como vemos aquí, las circunstancias para uno y para otro son exactamente igual. Como leíamos esta semana, el sol sale para justos, injustos, para los santos, para los pecadores. Todas las circunstancias son iguales para unos y para otros. La diferencia es cómo respondemos ante esas adversidades. Y la misma palabra nos dice que si hacemos lo que la palabra nos instruye, pues vamos a superar todas las pruebas. Vamos a tener la sabiduría para enfrentar cualquier tipo de pruebas con la actitud de confianza y esperanza que el Señor nos enseña a través de su palabra. Así que la misma palabra nos muestra la importancia de vivir conforme a lo que el Señor ha dicho en su manual de instrucción. ¿Quién es el hombre prudente entonces? El que oye y pone en práctica lo que se dice ahí. Como les decía, no se trata solamente de estudiar, de conocer, sino de poner en práctica, ser obediente con todas las instrucciones que el Señor nos da. Como decía José esta mañana, primero nos da pereza a veces leer los manuales de instrucciones, pero segundo, a veces empezamos por la mitad o solamente nos interesa donde está el pequeño problema, y cuando se aparece otro problema, pues ya no sabemos cómo resolverlo. La idea es que podamos seguir las instrucciones al pie de la letra, como dice el manual de instrucciones. Entonces, el que oye y pone en práctica la palabra de Dios es el hombre sabio y prudente. ¿Quién es el hombre insensato? Pues sencillamente el que estudia la palabra, pero no la pone en práctica. ¿Qué debo hacer al leer la palabra de Dios?
Nehemías 8, 7, 8 nos muestra un buen ejemplo de cómo debemos escuchar la palabra, en qué condiciones hacer para poder comprender la palabra. Miremos lo que dice Nehemías 8, 7, 8 y nos muestra los hombres que estaban escogidos para enseñar la palabra de Dios y nos da unos ejemplos de los levitas. Dice los levitas: Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maseías, Keilitas, Arías, Josabet, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Este es un pasaje precisamente donde vuelve el pueblo a retomar la palabra de Dios o la ley o la Torá conocida, la cual había sido abandonada. Y este pueblo estaba deseoso, ansioso, que hacía que no se moviera absolutamente nada, que guardaran silencio, y la gente podía pasar horas y horas oyendo la palabra de Dios. Es importante, cuando uno va a estudiar la palabra de Dios, buscar un sitio de quietud, que no haya distracciones, poner toda la atención, porque cada cosa que dice la palabra de Dios es de suma importancia y tiene el propósito de edificarnos, de hacernos mejores, de evitarnos problemas. Y el Señor mismo recomienda que debemos estar en sitios de quietud, de aislamiento. Uno debe buscar entre su casa el sitio más tranquilo y la hora más tranquila también, donde no haya mayores distracciones, y poder concentrarse bien estudiando la palabra del Señor para no perder, como dicen, ninguna coma. Y después de estar en quietud, hay que ir con primero el deseo, el ansia, como decía, de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, interpretar cada cosa que está diciendo en su momento histórico, en su mensaje real para nuestra época también, para quién va dirigido y qué aplicaciones tiene para mi vida, comprender el propósito de Dios para nuestras vidas. Es un ejercicio que cada quien debe hacer con la mente dispuesta para comprender cuál es la voluntad de Dios y cómo la debemos aplicar cada día de nuestras vidas. Y así es donde se vuelve útil esta palabra de Dios. ¿Qué recomendaciones debemos dar para estudiar esta palabra? Es importante que cada quien tenga su propia Biblia. Gracias a Dios también es una Biblia que, a pesar de todos los ataques, las persecuciones, ha hecho que de todos modos que se popularice, que se consiga a precios muy cómodos. Ya en la actualidad podemos tener Biblias escritas en papel, en forma digital, electrónica, en cualquier celular se pueden bajar en versiones gratis. Pero es importante que cada quien tenga la suya, que se pueda subrayar. La Biblia no es como algo simplemente sagrado, como muchas veces se instruyó de que nadie era capaz de tocarla, de marcarla. Es importante que cada quien marque su Biblia y marque lo que el Señor le habla en forma personal, para que en el momento que necesite cómo resolver un problema pueda fácilmente encontrar dónde el Señor habló sobre este tema. Siempre recomiendo tener diccionarios, como les habituamos aquí, a traducir ojalá cada palabra desde el idioma original o palabra que no entendamos dentro de nuestro propio idioma. Es importante que tengamos un diccionario y también comentarios de diferentes autores que han interpretado estas palabras, por si de pronto queremos profundizar sobre un tema. Hay que marcar las palabras claves que el Señor nos habla en determinados momentos de la vida, pero sobre todo tener un corazón dispuesto a aceptar esa palabra de Dios como la única verdad y lo más conveniente para cada uno de nosotros. Así que esa actitud es lo que va a ser más fructífero para nuestra vida, es la actitud de corazón. Muchas personas agarran la palabra de Dios como a buscar errores, a mirar que la palabra de pronto sea para otras personas, pero tenemos que siempre acercarnos a ella con la actitud de qué es lo que el Señor me va a decir
el día que toma la palabra de Él. En la Biblia usted puede encontrar promesas que son dadas a través de la historia para la humanidad, cosas que el Señor dice que va a cumplir, y cuando el Señor dice que va a cumplir eso, pues nunca falla, y simplemente es conocerlas, estas promesas, para poder esperarlas y estar reclamando esas promesas también que se cumplan en nuestras vidas. Pero hay que conocer también las condiciones que se necesitan hacer para que se den esas promesas. Si no buscamos las condiciones, pues seguramente nunca vamos a recibir las promesas que el Señor nos ha dado. Nos da los mandamientos de forma clara para que tengamos bendiciones. Todos los mandamientos del Señor buscan la bendición de nuestras vidas, pero como les decía, que ahí siempre van pegadas a una condición. Entonces, si no conocemos la condición para obedecerlas, pues seguramente nos vamos a perder muchas de las bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Hay enseñanzas prácticas para la vida, como les decía, para todas las áreas del conocimiento. Hay soluciones, hay información veraz y vital para cada uno. Y Santiago 1:22 nos da una recomendación importante. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y esto es lo clave de esta enseñanza. Debemos obedecer la palabra del Señor, debemos aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. Es incontable, es inmedible la cantidad de cosas que el Señor quiere para nosotros, y todo, absolutamente todo, está en la palabra del Señor, en lo que conocemos como la Biblia. Y esto ha funcionado a través de todas las generaciones, sigue funcionando en nuestro presente, y también nos muestra, como hemos hablado, de los últimos tiempos, de lo que nos depara, y está toda la información que el Señor quiere que conozcamos para que podamos vivir en paz, en tranquilidad, en victoria. Cierro la enseñanza con un escrito que encontré en un libro el día de hoy, un libro que yo recomiendo mucho para poder comprender la grandeza de la palabra de Dios, que se llama La Firma de Dios. Es un libro hermoso, donde podemos sacar mucha información de la certeza y la veracidad de la palabra de Dios, y que nos dice que definitivamente el manual del fabricante es enorme. Y dice así en la introducción de este libro, dice: la Biblia es el más grande de todos los libros jamás escritos por los hombres. Estudiarla diligentemente es la búsqueda más digna de todas. Entender claramente lo que el Señor nos dice a través de sus páginas ciertamente es la meta más sublime y noble que tengo. La aplicación a mi corazón, mente y espíritu de las verdades de la palabra de Dios mediante el don del entendimiento del Espíritu Santo y mi subsecuente obediencia a esa revelación es mi principal propósito y deber. Esto fue escrito en una Biblia vieja en Inglaterra, en un autor desconocido, pero que resume lo que debe ser la palabra de Dios para cada vida. Así que les regalo ese texto, y ojalá que puedan estudiar y profundizar en un libro como La Firma de Dios, que nos aclara muchas verdades sobre la historia y la verdad de la palabra de Dios.